Buenas noches, yo soy Ángel. El día de hoy quiero hablarles acerca de un libro que quería reseñar hace 2 meses, a propósito del aniversario de Lima, el 18 de enero. Sin embargo, bueno, estaba bastante ocupado y acá estamos. Francisco Pizarro, una nueva visión de la conquista del Perú, a cargo de Esteban Mira Caballos. Publicado por Crítica, un sello editorial de la famosa editorial Planeta, en el año 2018. Esta es la segunda edición. Su autor es el señor Esteban Mira Caballos, quien posee un doctorado en Historia de América por la Universidad de Sevilla y es un experto en las relaciones entre España y América en el siglo XVI, ¿no? Y ha escrito más de 23 libros sobre este tema. En 416 páginas, el señor Mira intenta mostrarnos no solamente la vida de Pizarro, sino el contexto en el cual él vivió y ese parteaguas histórico del cual él fue protagonista. Es así como este libro está dividido en 7 capítulos. En la introducción nos muestra esas dos visiones opuestas de los grandes personajes, ¿no? Personalizar el pasado o enfocarse en los modos de producción, un término marxista. Y él, bueno, se sitúa en el medio, que hay gente de todas maneras que muestran más liderazgo que otras. Uno de los puntos centrales aquí es la idealización de la conquista y de los conquistadores. Fue básicamente originada tanto por los cronistas como por los historiadores criollos, a manera de legitimar sus propios intereses como miembros de la clase dominante. Bueno, yo estoy bastante sorprendido por cuán estricto el estudio de las fuentes ha sido para escribir este libro, y él identificó 3 visiones del carácter de Pizarro, ¿no? Por ejemplo, los partidarios de Hernán Cortés, el conquistador de México, quienes menospreciaban a Pizarro. Los propios partidarios de Pizarro, como José Antonio del Busto, quien justificó sus acciones. Y los partidarios de Diego de Almagro, el socio y posteriormente rival de Pizarro, quienes acusaron a los hermanos Pizarro de tiranía y causa de todas las desgracias. Incluso aunque él plantea que no intenta escribir la historia de la conquista del Perú, sino solamente una biografía actualizada de Pizarro, de todas maneras el contexto es necesario, más aún cuando este libro no está pensado exclusivamente en un público peruano, por lo cual el primer capítulo, Auge y Ocaso de los Incas, sería más necesario para los extranjeros en lugar de los peruanos, quienes creo yo están más o menos familiarizados con este aspecto de nuestra historia. Lo que me sorprendió fue lo siguiente, que incluye él a Brasil en el territorio del imperio incaico. Él afirma que la mayor parte de las ruinas incas se localizan en el altiplano, y yo al altiplano lo ubico en el Collao, entre Perú y Bolivia, ¿no? Yo pienso que él se refiere a los Andes centrales. Bueno, y él menciona la existencia del reino de Quito, un tema bastante controversial antiguamente. Bueno, puede que me haya yo enfocado en aspectos periféricos del primer capítulo, más que en aspectos centrales, como cuán buenos administradores fueron los incas, y también las fracturas que sucedieron y que iban a tener consecuencias tarde o temprano. Yo concuerdo con él cuando nos dice que incluso si el imperio hubiera estado unido en el momento de la conquista, de todas maneras habría sucumbido tarde o temprano. El segundo capítulo se llama El personaje. Hay 2 visiones tradicionales de Francisco Pizarro, contraponiéndolo contra Hernán Cortés. Francisco siendo un vulgar copión prácticamente, imitador de Cortés, un porquero bastardo, iletrado y cruel. El señor Mira analiza muchos de los más famosos o infames exponentes de estas visiones. El otro extremo es el peruano Raúl Porras Barrenechea, quien incluso se atrevió a negar la naturaleza cruel de la conquista. Un hombre que se enamoró de su nueva tierra, siendo el único de sus hermanos que no pensó en retornar a España. Habiendo sido criado por Francisca González, una mujer de origen campesino, eso lo hizo iletrado. Eso no significó que él no haya tenido inventiva. Él usó 2 debilidades del imperio inca a su favor. La primera, la existencia de diversos grupos étnicos que recién habían sido conquistados. Me pregunto si la gente que critica al autor usaría la palabra invadidos en este caso. Pero bueno. La segunda debilidad, la fractura interna, los huascaristas versus los atahualpistas. Esa misión civilizadora se daba solo si es que había oro y mujeres de por medio. Incluso cuando él pudo haber tomado un harén de muchas mujeres, solamente
solamente se le conocen dos o tres princesas como Quispecusi. Yo pienso que el autor se refiere a Quispecisa y Cuxirimay Oglio, con quien tuvo hijos, pero con quienes no se casó. Yo entiendo que debe haber sido por esa visión de pureza de sangre o de cristiano viejo, que recuerdo que la profesora Manarelli me enseñó en la Universidad de San Marcos hace ya varios años. Contrario a lo que mucha gente insiste en afirmar de que hubo una intención de exterminar a la población nativa, el autor nos enfatiza que eso habría sido ilógico porque los españoles necesitaban trabajadores e impuestos. El capítulo 3 se llama Origen, Nacimiento y Juventud. Ha sido afirmado de una manera unánime que su padre fue Gonzalo Pizarro, pero estudiar esto ha demostrado ser muy difícil porque ese apellido era bastante común en España, en diversas zonas. Y sorprendentemente hubo otros hombres llamados Francisco Pizarro que fueron contemporáneos de nuestro conquistador. Aparentemente, solamente 2 generaciones antes, el apellido Hinojosa había sido reemplazado por Pizarro. Nadie puede dudar que él nació en Trujillo, eso sí, Trujillo de Extremadura, y todos concuerdan con que su papá fue Gonzalo Pizarro Rodríguez de Aguilar, un hidalgo, y su mamá fue Francisca González, quien pertenecía a una familia de labriegos. Es una de las propuestas más controversiales por el autor es que Gonzalo no era el padre biológico de Francisco. Uno de los argumentos era que no era inusual para un noble reconocer a sus hijos ilegítimos en ese tiempo, y Gonzalo Pizarro simplemente no lo acepta a Francisco, ¿no? Él menciona a otros 7 hijos ilegítimos, entonces ¿por qué negaría a Francisco? El señor Mira tiene la hipótesis de que tanto Gonzalo como Francisca fueron los padres adoptivos de Francisco Pizarro, y él explica las razones que lo llevan a pensar eso de una manera bastante convincente. El capítulo 4 es sobre su vida antes de la conquista, su llegada a las Antillas, sobre todo a la isla de la Española, su vida en Panamá y las expediciones que lo llevarían al Tahuantinsuyo. Bueno, no me voy a explayar mucho en estos capítulos porque es algo que yo como amante de la historia del Perú sé de alguna u otra manera. El capítulo 5, por ejemplo, se llama La caída del Incario, ¿no? Él nos afirma que el área, el extremo norte del imperio era un pueblo llamado Huancavilcas, nombrado en base al grupo étnico que había resistido a los incas durante siglos. Y bueno, por lo poco que sé, el extremo norte era Pasto, en la actual Colombia, y los incas habían conquistado o invadido, ¿no?, el área mucho antes de un siglo a la llegada de los españoles. Después continúa con el encuentro en Cajamarca, la captura y la ejecución de Atahualpa, el botín, la llegada al Cusco. El capítulo 6 se llama La resistencia inca, la rebelión de Manco Inca, a quien el autor llama Manco Cápac. Esa lucha desesperada por retomar el control, solo para terminar en una región pequeñísima de la ceja de selva llamado Vilcabamba, que cayó en 1572 con el último inca, Tupac Amaru I. Y el capítulo 7, el ocaso, ¿no?, la manzana de la discordia, el Cusco. ¿A quién le pertenecía? ¿A Diego de Almagro o a Francisco Pizarro? ¿Quién lo tomaría? Así que se da la guerra civil con la consecuente derrota de los almagristas y la venganza de ellos, asesinando a Francisco Pizarro en 1541. Una parte interesante de este capítulo es la página 175. Gonzalo Pizarro, no el padre, sino el hermano de Francisco, Francisco de Orellana y muchos otros españoles y auxiliares nativos comenzaron lo que sería la exploración que llevaría al descubrimiento del río Amazonas. Comenzaron esa exploración en Quito y no en el Cusco, como varios de los libros de texto que yo tenía en mi niñez insistían en afirmar. Pero bueno. Este libro tiene un epílogo y en la página 193 imágenes bastante interesantes, ¿no? Diversos retratos de Francisco Pizarro, como este de aquí, uno de los más famosos, también el rival de Pizarro, Diego de Almagro. La misma portada en sí, ¿no? Cómo los indígenas transportan las diversas piezas de oro para pagar el rescate. Un monumento en Trujillo de Extremadura. Hay uno bastante parecido, creo que igual, en el Parque de la Muralla, en el centro de Lima. Atahualpa, Huáscar, y un dibujo idealizado de la gran ciudad del Cusco. Bueno,
Hay varias conclusiones y también tengo que resaltar el número impresionante de fuentes, tanto primarias como secundarias, y los archivos y bibliotecas que él ha visitado y en los cuales él ha investigado, 14 en total. Algunas de las conclusiones más importantes son que el Tahuantinsuyo no era un paraíso, como muchas veces uno, sobre todo los peruanos, tendemos a idealizar. Que Pizarro era un hijo de su tiempo, lo cual no quiere decir que no se pueda censurar o criticar las acciones y comportamientos de los guerreros del siglo XVI. Él incluso lleva su discurso al Perú actual, diciendo que es urgente que las autoridades devuelvan las tierras ancestrales a la población indígena, a reconocer sus derechos, y él menciona esa nostalgia y ese problema de aceptar la conquista en el imaginario colectivo del Perú. Y eso es algo de lo cual yo he sido un testigo durante toda mi vida, en muchos aspectos, desde mi niñez, conversando con mi familia o estando en el colegio, hasta hace pocos minutos, leyendo algunos comentarios bastante agresivos y ardientes en el fanpage, en la página de Facebook del señor Mira, eh, por ejemplo, en cuanto precisamente a este libro. Yo les invito a ustedes a leer esta obra y no solamente discutir si él debió haber usado el término invasión en lugar de conquista, ¿no? Lo cual es un eterno dilema. Me pregunto si las personas que dicen de manera bastante enérgica, deberías haber incluido la palabra invasión en tu título y no conquista. Me pregunto si ellos piensan lo mismo de lo que los incas hicieron a los chachapoyas, a los chimú, a los cayambes, a los caranguis, a los cañaris, o callarían en todos los idiomas, ¿no? Em, si uno añora al imperio inca, un español no añoraría al imperio español. No digo que él lo hace, sino creo yo que a veces vemos las cosas en blanco y negro o vemos algo convenientemente a nuestro modo y no al modo de como otra persona de otro país lo podría ver. Libros como este sirven al debate y sirven a la reflexión, no tener, no apuntar ni criticar a priori, sino después de habernos tomado el trabajo de leer una obra como esta. Y eso es lo que les invito a leer. Lo pueden encontrar eh, en en el recuadro que sale abajo del video. Voy a escribir dónde lo pueden encontrar. El señor Mira ha tenido la gentileza de escribirme, de responderme en Facebook. Bueno, eso es todo. Nos vemos. Bueno, eso es todo. Nos vemos.